amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. Firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Libre en ti, solo en ti yo caminaré. Y en tu amor no hay temor, toda sombra se fue. Mi esperanza y mi confianza me llevan a ti. Mira, oh Dios, mi interior, llenas mi corazón. Tu verdad me cubrió, no hay más duda en tu amor. Mi esperanza y mi confianza me llevan a ti. Solo Dios, su vida dio. Salvador, Salvador, quien nos perdonó. Solo Dios, Salvador como tú
mi fortaleza firme y fiel. En nadie más me sostendré y solo en Cristo confiaré. Solo Dios, su vida dio. Salvador, Salvador, que nos perdonó. Solo Dios, Salvador, como tú me amas. Solo Dios nos liberó. Salvador, Salvador, mi culpa llevó. Solo Dios, Salvador, como tú me amas. Tu sangre está sanando heridas, tu sangre hace todo nuevo, tu sangre, absoluta verdad. Tu sangre, la medida de mi valor, tu sangre, no la debo merecer, tu sangre, absoluta verdad, absoluta verdad, está cambiando vidas, derribando mentiras, hace entre la oscuridad la sangre de Jesús, absoluta verdad, absoluta verdad. Tu sangre, un atavío de justicia, tu sangre, mi esperanza y protección, tu sangre siempre me cubrirá, siempre me cubrirá. Está cambiando vidas, derribando mentiras, así es, hace entre la oscuridad la sangre de Jesús, absoluta verdad, absoluta verdad, está llamándome y rompiendo cadenas, corrigiendo todo, la sangre de Jesús, absoluta verdad, absoluta verdad. Segunda de Corintios 5:17 declara: el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Reescribes mi historia, tú tienes mi destino, corrigiendo todo, la sangre de Jesús, reescribes mi historia. Si lo crees,
realidad. La sangre de Jesús, absoluta verdad, absoluta verdad, está llamándome y rompiendo cadenas, corrigiendo todo. La sangre de Jesús, absoluta verdad, absoluta verdad. Vamos, River Oaks, decimos. Corrigiendo todo, la sangre de Jesús, absoluta verdad, absoluta verdad. Corrigiendo todo, la sangre de Jesús, absoluta verdad, absoluta verdad. Gracias, Señor. Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. ¿Cuántos pueden decir amén? Con Dios se vive mejor. Se podrá estar cayendo el mundo, pero cuando uno mira a Jesucristo hay esperanza. Cuando ya pensamos que no la vamos a hacer, Jesucristo viene y nos saca adelante, nos salva. ¡Wow! Hoy continuamos con la serie de enseñanzas Nosotros Creemos, donde hemos estado repasando y para muchos de nosotros aprendiendo por primera vez lo que creemos como iglesia y como seguidores devotos de Jesús, si usted se identifica como uno. Así que no hay mejor tiempo de estar visitando a la iglesia si es que nos está visitando, porque se va a dar de cuenta de lo que creemos. Hemos diseñado esta serie para que podamos reforzar, podamos fundar una buena y sólida base espiritual. Y cuando estoy hablando de una buena y sólida base espiritual, estoy hablando de nuestras creencias. Para así continuar en nuestra búsqueda de convertirnos en un seguidor totalmente devoto de Jesucristo, que va al prójimo con la esperanza de Jesús, que crece con su prójimo en la fe en Jesús y que muestra al prójimo el amor de Jesús. Porque la manera correcta de creer, y esto es sumamente importante, nos lleva a una manera correcta de vivir y responder a la vida. La manera correcta de vivir, de creer, nos lleva a una manera correcta de vivir, porque la forma en que vivimos expone lo que creemos. Una manera correcta de creer nos ayuda a responder bien a la vida. Porque lo que creemos determina cómo vivimos, determina lo que decidimos, determina lo que hacemos y a qué le damos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Porque lo que creemos determina lo que hacemos en esta iglesia y cómo lo hacemos también. Y he titulado el mensaje de hoy, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y para que pueda recordarlo, le invito a que le diga a la persona que está a su lado, ¿quién es este hombre? Nuevamente, ¿quién es este hombre? Después que Jesús había declarado perdonado a un hombre paralítico, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a preguntarse, ¿quién es este hombre que perdona pecados? Después de que Jesús silenció una tormenta y calmó las olas,
Sus discípulos aterrorizados se preguntaron unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Y el ex recaudador de impuestos, llamado Mateo, luego se convirtió en un seguidor devoto de Jesús, registra en su carta de Mateo que en la última semana de la vida de Jesús, antes de ser crucificado, cuando él entró a Jerusalén montado en un burrito, toda la ciudad fue conmovida y se preguntaban, ¿quién es este hombre? Y si usted es una persona que se considera un seguidor de Jesús, usted necesita saber quién fue Jesús para así saber y permanecer en la verdad. Y si usted no es cristiano, al igual, usted necesita saber quién es Jesús porque su destino eterno, estoy hablando más de los 80 o 100 años que Dios le va a dar en esta tierra, estoy hablando de la eternidad. La decisión más importante de tu vida es determinada por tu relación con este hombre llamado Jesús. Algo que la eternidad va a confirmar. Y para ayudarnos a responder a esta muy buena e importante pregunta, hoy vamos a tratar de desempacar nuestras declaraciones de fe como iglesia. Y voy a hablar de la declaración número 4 y la número 5 que dice así. Número 4. Nosotros como River Oaks en español, creemos que Jesucristo es Dios encarnado. Completamente Dios y completamente hombre. Una persona con dos naturalezas. Jesús, el Mesías prometido a Israel, fue concebido a través del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Él vivió una vida sin pecado, fue crucificado bajo Poncio Pilato, resucitó corporalmente de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, el Padre, como nuestro intercesor y sumo sacerdote. Y nuestra declaración de fe número 5, nosotros aquí en River Oaks en español, creemos en Jesucristo como nuestro representante y sustituto. Derramó su sangre en la cruz como el perfecto y totalmente suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria y victoriosa resurrección constituye la única base para la salvación. Y para ayudarnos a entender un poco más estas declaraciones de fe, ya que 35 minutos no va a ser suficiente para explicarle todo lo que podemos explicar acerca de estas declaraciones, voy a hacer 5 observaciones y los voy a hacer con la esperanza de que usted salga de este lugar con el hambre de seguir estudiando la palabra de Dios. Porque hay cosas que Dios solamente le va a decir a usted en su intimidad con Él. Observación número 1. Jesús es Dios hombre. Jesús es Dios hombre. Como dice la declaración, Jesucristo es Dios encarnado, completamente Dios y completamente hombre, una persona con dos naturalezas. Correctamente, ese es el Jesús que celebramos en la Navidad. Ese es Jesús que nació, estamos hablando de Él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que a través de la persona de Jesús, Dios estuvo físicamente en nuestro mundo. Sí, Dios, el creador del universo, el que sostiene las moléculas para que tú tengas un cuerpo y estés aquí presente, el que nos da el aire de cada día, el que pone las estrellas en su lugar, estuvo en la tierra con un cuerpo de hueso y carne. Caminó en este mundo. Por eso es que algún día estoy orando para que Diana, mi esposa, me regale un viaje a Israel y podamos ir a visitar juntos. Amén. Esto quiere decir que, y estoy hablando de Israel porque ahí fue donde Jesús estuvo caminando aquí en la tierra. Esto quiere decir que un Dios infinito vino a vivir en un mundo finito. Un Dios perfecto y todopoderoso vino a vivir en un mundo imperfecto y devastado para traer esperanza y vida eterna. Esto quiere decir que Dios y el hombre se hicieron una persona en Jesús. Y después de haber
después de haber vivido aproximadamente 3 años con este Jesús, mire lo que documenta Juan. En Juan capítulo 1, versículo 14. Mira la conclusión que él llegó. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y está hablando de Jesús y él lo vio. Y él se dio cuenta y confirmó que ese hombre, Jesús, era Dios mismo. Y sigue diciendo, estaba lleno de amor inagotable. ¿Y por qué, Juan? Y fidelidad. Porque lo vio, él estuvo presente. Y hemos visto su gloria porque él la vio. La gloria del único Hijo del Padre. Y Pablo, después de haber perseguido a los cristianos, incluso mató a algunos y a muchos los arrestó, luego conoció a este tal Jesús. Y mire lo que él afirma en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 9. No permitan que nadie los atrape, porque cuando nos atrapan es difícil salirse. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. O sea, que te pueden convencer. Tenga cuidado con las personas que tocan la puerta en su casa. Tengan cuidado con los testigos de Jehová y los mormones. Porque son elocuentes y los pueden atrapar. Y cuando los atrapan es difícil salirse. Créame porque lo he visto. Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y por eso es que nosotros los cristianos oramos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. ¿Y quién es el nombre de Dios? Jesucristo. Porque Jesús no fue 50% hombre y 50% Dios, total 100%, no. Él fue 100% hombre, fue 100% Dios. Nada menos y nada más. Porque el que crea algo diferente a esta verdad se convierte en una persona que rechaza la verdad. Entonces, Luis, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Este hombre es Dios hombre. Jesús fue Dios en forma de humano. Observación número 2. Jesús, una promesa cumplida. Jesús, una promesa cumplida. Y la segunda parte de la cuarta declaración dice, Jesús, ¿y quién es Jesús? Dios encarnado, Dios hecho hombre. El Mesías, ¿qué? Prometido a Israel, fue concebido a través del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Esto quiere decir que Jesús fue el Mesías. ¿Qué es esa palabra tan poderosa y tan espiritual? Bueno, el enviado. Fue el enviado prometido a Israel porque Jesús fue el cumplimiento de la promesa a Abraham y Abraham fue el padre de Israel. A mí me gusta que me cumplan las promesas. Alabado sea el Señor que Dios cumplió la promesa a Abraham. ¿Por qué? Porque a través de esta promesa, Él iba a traer bendición no solo a Abraham y a Israel, sino a todas las naciones. Eso incluye Estados Unidos de América, todo Centroamérica y todo Suramérica y el Caribe. Algo que usted puede leer en Gálatas 3:29 o 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Y es por eso que para poder entender correctamente el ministerio de Cristo se necesita saber la historia de Israel. Se necesita saber qué se profetizó de Jesús. Y para saber eso tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Que hay unas historias ahí, puro poder, mejores que las películas de Hollywood. Así que le invito a que estudie el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento lo que hace es hablar de Jesús. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Esto quiere decir que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo. Como uno que viene de Dios, pero completamente humano y no tuvo padre humano. El nacimiento virginal representa un nuevo acto de Dios dentro del orden natural, creando nada menos que un nuevo Adán, uno no corrompido por el pecado, porque el primero, como vimos la semana pasada, se corrompió.
¿Y por qué la importancia del nacimiento de Jesús en la tierra, Luis? ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto le permitió a Jesús experimentar toda la existencia humana. Desde la concepción hasta la muerte. Desde el comienzo de la vida hasta el final. Y Pablo, un maestro de la ley, un maestro del Antiguo Testamento, porque si alguien conocía el Antiguo Testamento era Pablo. Mire la conclusión que él llegó en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Mire, pues todas, quiere decir todas, no hubo excepción. Las promesas de Dios se cumplieron ¿en quién? En Cristo con un resonante sí. Y por eso es que yo agarro promesas del Antiguo Testamento, las promesas de bendición, las promesas de salud, de que vamos a prosperar en un país extranjero, las agarro del Antiguo Testamento y en Cristo dicen sí. Pero sin Cristo, allá usted. Sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Y de tantas promesas, la más grande y la más importante promesa fue darnos un Salvador de la condenación eterna que merecíamos debido a nuestro pecado. Es darnos un Salvador. Y ese Salvador se llama nada menos y nada más que Jesucristo. El Mesías prometido de Israel, concebido a través del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Entonces, Luis, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Es Jesús, nuestra promesa cumplida de salvación. Y con esto llegamos a observación número 3. Jesús, nuestro intercesor y sumo sacerdote. Jesús, nuestro intercesor y sumo sacerdote. Y mire lo que dice la línea 3 de la cuarta declaración. Él vivió una vida sin pecado. Fue crucificado ¿bajo quién? Bajo Poncio Pilato. Y Luis, ¿por qué esto es tan importante? Porque Jesús no es una historia inventada. Jesús es parte de la historia humana. Y usted puede investigar y hay cientos de escritos fuera de la Biblia que confirman que Jesús murió y resucitó. Y aquí vemos que Poncio Pilato fue el que lo crucificó. Esto es verdad lo que estamos hablando. Sigue diciendo, resucitó corporalmente de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios el Padre como nuestro intercesor y sumo sacerdote. Jesús, por haber vivido una vida sin pecado y cumplir la ley de Dios perfectamente, Él fue el único hombre totalmente calificado para morir en la cruz y pagar por todos los pecados de la humanidad y convertirse en nuestro único y suficiente Salvador. Yo no hubiera podido hacer eso por usted. Muchas veces cuando me molesta a alguien de la iglesia, que es bien raro, le puede preguntar a Diana, yo en verdad que los amo a todos ustedes, pero ya de vez en cuando sí me molesto. Yo le digo a Diana, vos sabés que ya no me voy a molestar, porque yo no morí por ellos, fue Cristo. Primero, yo soy un hombre imperfecto. Y segundo, a lo mejor ni hubiera muerto por ellos, no creo. Pero Cristo sí. Vivió una vida perfecta. Y Él murió por mí y Él murió por ti. ¡Wow! Para pagar. ¿Por qué murió? No murió por morir, sino para pagar por todos los pecados de la humanidad y convertirse en nuestro único y suficiente Salvador. Usted sabe que todo lo que hacemos hay que pagarlo. Usted sabe que todo lo que hacemos o lo paga usted o lo pagan sus hijos o sus nietos. Pero alguien lo tiene que pagar. En esta nación hay mucha ayuda, y no estoy diciendo que no la necesitan, pero hay mucha ayuda que se le da a mucha gente, que se le da gratis. Pero el hecho que fue gratis para ellos no quiere decir que alguien tuvo que pagar los que pagan impuestos. Pero todo se paga. Ayer a mi hijo le pegaron al carro, tenemos 3 carros, el nuevo, el menos nuevo y el más viejito, que es el que manejo yo. Y le presté no el más viejito, pero le presté el del medio y un hombre le llegó y se fue. Llamé a la policía, no quisieron hacer un reporte. Bueno, alguien tiene que pagar para arreglar ese carro y va a ser yo. Tristemente. Pero alegre porque mi hijo está bien, que es lo más importante.
Cristo pagó por nuestros pecados, porque alguien tenía que pagar. Porque Dios es santo, Dios es justo. Y mire lo que Pedro, otro hombre que pasó aproximadamente 3 años con Jesús. Mire lo que él escribió acerca de este hombre que él vio y escuchó y pasó tiempo con él. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él lo vio, él estaba ahí presente. No fue que se lo contaron. Él nunca pecó, tuvo 3 años y nunca vio que Jesús pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, él estuvo ahí. Pero volvió a la vida en el Espíritu. Él lo vio resucitado. Y es por eso que yo creo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no son inventos. Son escrituras de gente que estuvo presente, de testigos oculares. Jesús, después que murió y fue puesto en una tumba, fue resucitado con un cuerpo físico, confirmado por cientos de testigos, a una nueva vida, un nuevo tipo de vida inmune a la muerte. Jesús había conquistado a la muerte y ahora existía en una forma incorruptible, un cuerpo glorificado, no sujeto a la debilidad ni envejecimiento, no sujeto a la muerte y capaz de vivir eternamente. ¿Cuántos quieren ese cuerpo? Porque yo lo quiero. Y me emociona porque no tanto que lo quiero, pero sé que lo voy a obtener. Gracias a su resurrección, a la resurrección de Jesús, podemos ser regenerados, podemos ser justificados y estar seguros que también recibiremos cuerpos regenerados y eternos cuando resucitemos. Por eso es que cuando un cristiano se muere, es un hasta luego. Nos vemos pronto, hermano. Mis 2 abuelas, mi abuela murió en julio, fue un hasta luego. Y créame que el lunes cuando me quiero quejar, me emociona esta gran verdad. El martes cuando me quiero quejar, me emociona esta gran verdad y me anima a seguir a Jesús. Jesús, después de haber resucitado y de haberse aparecido a sus discípulos en diversos contextos durante un periodo de 40 días, Jesús fue visiblemente tomado. O sea, hubo gente ahí, tomado de sus discípulos en una nube. Y Luis, que se fue a descansar, se compró una casa en una isla y ya se retiró. No, para nada. Para luego sentarse a la derecha de Dios Padre con toda la autoridad, todo el poder y todo el dominio de este mundo y del que vendrá, compartiendo el gobierno con su Padre como Señor del cielo y la tierra. Jesús está como nuestro sumo sacerdote ahorita mismo, intercediendo, rogando, suplicando por los pecados de la humanidad delante del Padre. ¿Y por qué, Luis? ¿Por qué Jesús tiene que? Yo soy buena gente. Es porque tenemos un enemigo que se llama Satanás, que constantemente nos está acusando delante del Padre. Pero alabado sea el Señor, que Jesús intercede y cancela todas las acusaciones que Satanás hace en contra de ti y de mí. Alabado sea su nombre. Jesús está salvando de la muerte eterna a los que se quieran acercar a Él. Y usted está aquí. Usted es una persona que se ha querido acercar a Jesús. Jesús está trabajando. Jesús está guiando y edificando su iglesia. Y créanme que lo está haciendo aquí y lo está haciendo en cientos de iglesias en el condado de Elkhart y en todo el mundo. Jesús está preparando la morada eterna para nosotros, su pueblo. Así que eventualmente vamos a tener que cambiar de dirección. Porque la casa donde usted vive, el apartamento, la trailer, el cuartico donde usted vive es temporal. Dios está preparando, Jesús está preparando ahorita mismo una morada eterna para nosotros los que creemos en Él. Y eso me emociona. Mire lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Hay que aferrarse a de lo que estamos hablando, de esta gran verdad.
Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, ¿qué? Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, ¿cuándo qué? Cuando nos acercamos. Recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y la pregunta es, ¿qué es aquello que hoy día está impidiendo a que te acerques más a Jesús para recibir más de su misericordia y de su gracia? ¿Será que realmente no crees en Él? Porque la vida va bien. Va bien la vida y no creo en Él. ¿Será que estás muy ocupado en la escuela, en el título, en el trabajo, en el negocio, viviendo el sueño americano? Y no es prioridad para ti apartar tiempo para acercarte más a Él. Créeme que yo he caído en ese error. Han habido etapas en mi vida y me tengo que cuidar, donde me ocupo tanto en las muchas cosas del mundo que se me olvida acercarme a Jesús. Y tengo que usar la voluntad propia, tengo que disciplinarme y con el poder del Espíritu Santo que mora en mí, me mantengo enfocado en Jesús, a pesar que muchas veces no quiero hacerlo. ¿Será que tienes temor a que todavía dudas de sus promesas y cuidados? Y te cuesta acercarte a Jesús. Aunque Jesús ha cuidado de ti hasta el día de hoy, aquí estás. Pero has tenido tus dudas. ¿Será que prefieres quedarte en tu religión, en tu idolatría, tal vez en nuestras costumbres y tradiciones, en vez de procurar desarrollar una relación personal con el único Dios Jesús? ¿Será que realmente eres un cristiano de palabras, pero un ateo de práctica? River Oaks en español. Persona que me ven en el video, a través del internet, te consideres cristiano o no, vengas o no vengas a la iglesia, la mejor decisión que puedes hacer hoy es apartar más tiempo para acercarte más a Jesucristo, siendo una buena base de inicio. Créame que esto no es lo único, pero es una buena base de inicio. Apartar tiempo para orar, apartar tiempo durante la semana para estudiar la palabra de Dios, apartar tiempo para participar en la iglesia local. Y así recibir más de su misericordia y gracia, porque realmente la necesitamos más de lo que queremos admitir. Acércate a Jesús hoy. Él quiere tener una relación personal contigo. Y si la verdad es que Luis, yo realmente no quiero, no siento, pídele a Él que te dé ese deseo de acercarte a Él y Él te lo dará. Entonces, Luis, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Jesús es nuestro intercesor y sumo sacerdote. Observación número 4, Jesús es nuestro representante y sustituto. Jesús es nuestro representante y sustituto, y la primera parte de nuestra quinta declaración dice: creemos en Jesucristo como nuestro representante y sustituto. Derramó su sangre en la cruz como el perfecto y totalmente suficiente sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesucristo es nuestro representante, significa que Él es nuestro sumo sacerdote ante Dios Padre y por lo tal es nuestro representante. En otras palabras, es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro sustituto, significa que Cristo Jesús, cargando con nuestros pecados y la maldición de nuestras fechorías, murió en nuestro lugar pagando la pena que nos merecíamos. Luis, pero es que yo soy buena gente. Miren las fechorías de los malos pensamientos, las malas palabras, los divorcios, descuidos, adicciones, malas decisiones, los insultos que hemos dado, los maltratos, la falta de fe. Jesús pagó por todos esos pecados, por todas esas fechorías, satisfaciendo así la justicia de Dios. Jesús vino a la tierra y vivió una vida perfecta y se dio a sí mismo como sacrificio. Es que lo entregaron, miren, lo agarraron. No, Él se dio a sí mismo.
llevando todos los pecados de la humanidad, y se entregó voluntariamente a muerte de cruz como el pago de los pecados pasados, presentes y futuros de la raza humana, y convertir la ira de Dios a gracia hacia los hombres. Él fue sepultado y al tercer día resucitó, confirmando la victoria sobre el pecado y confirmando la victoria sobre la muerte, y asegurando un cuerpo glorificado y la vida eterna a toda persona. Los africanos, los chinos, los europeos, los de América, a toda persona que crea en su sacrificio por sus pecados. Y mi pregunta es, ¿ha puesto usted su confianza en Jesús? ¿Ha creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para pagar por sus pecados? ¿Lo ha creído? Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Hoy en día, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores, porque eran pecadores, porque somos pecadores, nos declara justos a sus ojos cuando creemos en Jesús. Porque si no creemos en Jesús, vamos a tener que pagar las consecuencias nosotros mismos. Y miren Jesús hablando algo que registró Juan. Jesús hablando con un experto de la ley, Nicodemo, mire lo que le dijo a Nicodemo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, hablando de él mismo, para que todo el que crea en él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y si usted ya puso su fe en Jesús y ya lo invitó a ser su Señor y Salvador, esto lo debería de llevar a vivir con emoción y expectativa cada día de su vida, a pesar de los apesares. Y si usted no ha hecho esta decisión todavía, usted debería vivir preocupado. Y no por la economía de Estados Unidos, ni por el pago que tiene que hacer este fin de semana. Debería estar preocupado por su eternidad. Porque la peor decisión que usted puede hacer es no tomar una decisión de creer en Jesús. Y créame cuando digo que todos un día, todos, nos vamos a tener que presentar delante de Dios Padre y dar cuentas por nuestra vida. Y más vale que vaya con su abogado Jesús, porque si no, le va a ir mal. Y luego, Luis, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo, lo he dado antes. Es como que usted en la secundaria, ¿entienden la palabra secundaria, no? Aquí se dice high school. Usted fue a high school y faltaba a las clases, no entregó todas las tareas, fue grosero con los maestros. No estoy hablando de nadie aquí, ¿verdad? Y tampoco de mí. Y de repente se gradúa, pero quiere entrar en esta escuela de privilegio, una escuela para la gente súper inteligente, una escuela que requiere perfección de usted. Y no lo van a dejar entrar, porque usted no hizo un buen trabajo en su secundaria. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando usted cree en Jesús, viene Jesús y Jesús sí. Jesús llegó a todas las clases a tiempo, nunca faltó ni un día, entregó todas las tareas, se comportó bien con los maestros, sacó calificación perfecta. ¿Y qué? Se les imputado, se le da la calificación de Jesús a usted, como si usted lo hubiera hecho por usted, no lo hizo, porque Jesús lo dio por usted. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, prácticamente se nos da el boletín de notas de Jesús para poder entrar al cielo, porque Dios requiere perfección. Dios es santo. Y en Jesús somos hechos perfectos, aunque no lo seamos. Entonces, Luis, ¿quién es este hombre? Jesús es nuestro representante y sustituto. Observación 5, y esta es la última. Jesús es el único camino a la vida eterna. Creo que esta es la más importante. Jesús es el único camino a la vida eterna. Y esto nos debería de importar mucho, sí, porque todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar, incluyendo los familiares y amigos con los cuales hablamos por Facebook porque están en otra nación. Todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Y la verdad es que nadie quiere morir. Todos queremos vivir.
Y mire lo que dice la segunda parte de nuestra quinta declaración. Su muerte expiatoria. Y Luis, ¿qué es expiatoria? Qué palabra tan interesante. Bueno, expiación significa eliminar una culpa por medio de otro. Entonces podemos decir que su muerte que eliminó nuestra culpa por medio de Jesús y victoriosa resurrección constituye la única base para salvación. ¿Para salvación de qué? ¿De qué nos van a salvar? De pasar la eternidad en el infierno siendo atormentados por siempre, pagando las consecuencias de nuestro pecado, siendo el rechazar el mensaje de Cristo Jesús el más grande pecado. Y Luis, ¿cómo trabaja la salvación? Bueno, todos nosotros hemos pecado, todos, yo incluido, incluso yo creo que yo soy más pecador que usted porque yo sé los pecados que he cometido. Todos nosotros hemos pecado contra Dios y merecemos el juicio, pero Jesús nunca pecó. Él vivió la ley de Dios perfectamente. En esto su justicia es perfecta para poder estar delante de Dios. Notemos que cuando los líderes corruptos judíos forzaron la mano de Roma para crucificar a Jesús, Dios usó esta crucifixión como un medio para colocar los pecados de la humanidad sobre Jesús. En ese momento fue cuando Jesús se convirtió en pecado para beneficio nuestro. En la crucifixión Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo y sufrió en nuestro lugar. Y cuando creemos por fe lo que Jesucristo hizo en la cruz, un intercambio tiene lugar, un intercambio toma lugar. Cristo toma nuestros pecados y nosotros obtenemos su justicia. Una vez cuando creemos en lo que Cristo ha hecho, entonces obtendremos la vida eterna y nunca enfrentaremos el juicio. Y eso me emociona, hermano. Eso me emociona. Juan estuvo presente cuando Jesús, Dios mismo, confirma esta gran verdad. Cuando registra en Juan 14, versículo 6, mire lo que dice. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo y nos recuerda hoy a River Oaks en español en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6 lo siguiente. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven. Dios quiere salvar a tus familiares. Permite que Dios te use para hablar la verdad de vida eterna a tus familiares que aún no han recibido a Jesús. Quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y aunque este mensaje, hermano, y hablo del mensaje exclusivo del Evangelio, porque tenemos un mensaje exclusivo, siempre ha sido una piedra de tropiezo para algunos y locura para otros. Los creyentes tenemos el mandato de creerlo y predicarlo bajo cualquier circunstancia. Aunque se burlen, aunque corten su amistad con nosotros, tenemos que creerlo y predicarlo. Nuestra tarea como embajadores de Dios es presentar su mensaje sin enmienda. ¿Y qué es sin enmienda? Sin cambiarle nada, sin agregarle ni quitarle nada. Como el mensaje exclusivo por excelencia que es poder de Dios para salvación. Una vez Jesús le pregunta a sus discípulos, y Jesús hizo esta pregunta: ¿y ustedes, muchachos, quién dice que soy? ¿Quién dice que soy? Y estaba Pedro ahí, yo. Y Jesús, Pedro otra vez. Y estábamos hablando de Pedro porque cada vez que Pedro daba una respuesta como que nada que ver. Siempre estaba equivocado, pero en esta estuvo correcto. Y dije, yo Jesús. Y nadie levantó la mano. Pedro, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Y Jesús dijo, wow, Pedro, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Y dijo Jesús, sobre esta verdad, sobre lo que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Aquí estamos. Y la muerte nunca, jamás la podrá conquistar. La muerte jamás la podrá conquistar. Hace 3 meses mi familia y yo combatimos y le ganamos al COVID-19.
En su mayoría lo hicimos con medicina natural gracias a las influencias de mi papá y de mi mamá. Entonces, ellos son casi naturistas. Y ejercicio. Cuando me quería sentir mal, Diana, no, vamos a correr. No puedes estar ahí porque te vas a enfermar más. Vamos a correr. No crean que estuve corriendo con gente, no. Ahí nosotros tenemos un que es solo y nadie nos... Incluso los vecinos que nos veían de lejos se ponían la máscara. Pero bueno, está bien. Los amamos. Y aunque existen varias formas de combatir y ganarle al COVID-19, mucha gente. Ahorita el presidente, ore por el presidente que lo tiene, para que Dios lo guarde. Está la medicina convencional, está la medicina natural, está la medicina tradicional, ¿no? La de nuestras abuelitas, porque aquí ya todos somos expertos en WhatsApp. Siempre nos mandan una receta nueva para que garantizada que va en contra del COVID, ¿verdad? ¿Quién la ha recibido? Yo he recibido, diariamente la recibo. ¿Verdad? Está la medicina preventiva, está la medicina alterna y ahora eventualmente están trabajando en una vacuna. Entonces hay varias formas de combatir y ganarle al COVID. Pero la única forma de combatir la muerte eterna es Jesús. No hay nada más. Porque Jesucristo es el único camino a Dios. Entonces, Luis, ¿quién es este hombre? Es el único camino a la vida eterna. Y esto nos debería importar porque todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Tengamos en cuenta que el destino eterno de una persona se determina por la relación que tenga con este hombre llamado Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, mire lo que dijo. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también le reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Hermano, ¿quién es Jesús para ti? La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? 3 cosas para terminar. Número 1, ¿has invitado a Jesús a ser el Señor y Salvador de tu vida? Reconociendo que eres un pecador en necesidad de un Salvador. Y si no lo has hecho, no permitas que Satanás arrebate la semilla de la palabra de Dios que hoy se te ha depositado en tu corazón. Y hoy es una muy buena oportunidad de tomar este paso de fe y cambiar tu destino de muerte a vida eterna. Hermano, tú tienes esperanza. Persona que me ve, tú tienes esperanza. Y su nombre es Jesús. Número 2, si ya has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador y aún no te has bautizado, el próximo paso de fe y obediencia es bautizarte y declararle al mundo que tú eres un seguidor de Jesús. Y si todavía no ha hablado conmigo, porque ya algunas personas hablaron, pero si todavía no lo ha hecho, le invito a que, si desea bautizarse, hable conmigo después del servicio. Y le indicamos cómo hacerlo, porque ya vienen unos bautizos pronto. Y número 3, si ya eres cristiano y eres bautizado, a lo mejor has sido líder en otra iglesia, a lo mejor ya tienes una carrera como cristiano. Mi invitación es a que no te enfríes. No te enfríes, hermano. No te desvíes del camino. No te desanimes, ni permitas que los problemas de la vida, ni permitas que las ocupaciones, las ansiedades y las riquezas de Estados Unidos hagan que tu fe en Jesús se debilite. Y no solamente te debilites, sino que constantemente estés viviendo deprimido, preocupado, con temor y enfermo, hasta el punto que eventualmente, créeme, que vas a dejar tu fe. Sigamos estableciendo raíces en nuestra fe, hermano, y así experimentar más y más de la gracia y misericordia de Jesús en nuestro diario vivir. No solamente los domingos, sino de domingo a domingo. Es algo maravilloso y emocionante, algo que nos ha traído a Diana y a mí mucho confort, bendición, propósito y prosperidad en todos los aspectos. Ha traído
mucha confort, bendición, propósito y prosperidad a nuestra salud espiritual, a nuestra salud corporal. Ha traído mucha bendición a nuestro matrimonio. Ha traído mucha bendición a nuestros esfuerzos de criar hijos en los caminos de Dios. Ha traído bendición a nuestros trabajos, a nuestro ministerio, a nuestras amistades, a la vida en general, hermano. Cuando estés deprimido o estés enfermo, el mejor lugar que puedes venir es congregarte con la iglesia local. Un conforte, una bendición, un propósito y una prosperidad que muchos de ustedes ya están experimentando. Ya muchos de ustedes lo están experimentando. Yo lo sé. Y no tanto porque lo veo en Facebook, porque muchas veces sí lo veo en Facebook, pero también lo veo en persona, hermano. Pero si no lo estás experimentando y eres un cristiano ya de tiempo, te invito a que esta semana te acerques a Jesús. Hoy mismo, acércate a Jesús y recibe su gracia y su misericordia. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo y que estás aquí presente. Gracias, Señor. Gracias, Padre nuestro, por darnos a Jesús para que viniera a vivir una vida perfecta, entregarse en una cruz y pagar el pecado, nuestro pecado. Sufrir lo que yo debí sufrir. Gracias, Señor. Es algo que yo te pido que me ayudes a no olvidar nunca, a recordar cada mañana que el día de hoy yo no tengo que pagar por mis pecados porque Jesús, mi Señor y Salvador, ya lo hizo. Y por eso yo hoy puedo vivir libre del pecado, libre del temor a la muerte y vivir una vida que te agrade, una vida que bendiga a otros porque tú me has bendecido a mí. Señor, permite y pon en tu iglesia el día de hoy que nos acerquemos a ti más y más. Señor, yo reconozco que necesito hacerlo yo. Cada día más, acercarme más a ti y recibir de tu misericordia. Recibir de tu gracia, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Cautivo, cadena rompió Dios, grande
canción.